Buenas tardes, maestro. Soy Galaviz Pérez José Jesús. Voy a presentar la actividad de la unidad 4 de segunda vuelta. El profesor es Ladislao Roberto. Bueno, más que nada voy a explicar sobre qué es un árbol binario. Y bueno, un árbol binario sirve para emplear a menudo para las representaciones de aritméticas. Esto dado una operación con dos operandos. También podemos ver que la representación de un árbol es una raíz de su operador y sus árboles sean operandos. Más que nada vamos a ver lo que significa que es un árbol binario. Un árbol binario es un conjunto finito de nodos, al que puede ser un conjunto vacío o un conjunto que contiene un nodo raíz y dos árboles binarios. También puede ser llamado subárbol izquierdo y subárbol derecho. Más que nada también el inorden y el recorrido van llamado orden simétrico. Pero también, aunque este nombre solo sea significado en los árboles binarios, consiste en recorrer en un primer lugar el hijo de izquierda binario y luego la raíz y luego cada uno de sus hijos. Vaya la redundancia hacia la derecha. Más que nada podemos observar en este pequeño esquema del árbol, que significa que es un árbol de postorden. Y bueno, el árbol R y el árbol I es raíz, subárbol izquierdo y subárbol derecho. En este orden o posorden se recorre de la siguiente manera: el árbol izquierdo y subárbol derecho. También puede ser lo que significaría una sola pregunta. Esta vez sería que la interpretación donde este esquema es el R, que es la raíz, y el subárbol izquierdo, y el D es el subárbol derecho. Más que nada, también podemos tener una pequeña pregunta que es el preorden y el inorden. También posteriormente el postorden. Como vemos aquí físicamente sobre esta presentación de Word, tenemos diferentes tipos de, de preorden, inorden y postorden. Y bueno, estos cuando se recorre la raíz, como vemos claramente. Voy a ampliar un poco. Esto se recorre primero al árbol izquierdo y luego al derecho. El preorden, aclarando, el preorden es antes, el inorden es en medio y el postorden después. Donde el número de n es el número de los nodos fijos, o mejor dicho, los nodos hijos. Como podemos ver, hay tres métodos para visitar un árbol de profundidad: el preorden, inorden y posorden, como anteriormente lo había dicho. El inorden, es que está en medio. Se visita la raíz entre la visita de los árboles. El izquierdo y el derecho, o sea, se visita el primero, el subárbol izquierdo, y después la raíz, y por último subárbol derecho. Por ejemplo, en este modo eh, podemos dar a conocer sobre diferentes tipos de árboles. Más que nada, cómo se lleva a cambio explicar un recorrido. Y bueno, un recorrido es la acción y efecto de recorrer los nodos, como la ordenación binario, para la búsqueda tal cual para cada nodo, las claves de los nodos de su árbol izquierdo y sus menores o iguales, mientras que las claves de los nodos de su árbol derecho son mayores o iguales. Mayormente, ¿qué es un árbol ordenado? Bueno, un árbol ordenado es un árbol definitivamente como un árbol de los varoles a cada de nodo, y conjuntan un conjunto ordenado en un árbol. O bueno, podemos dado poder ordenar, podemos hablar el primero, que sería el segundo o el último hijo del nodo.
en particular. Y por ejemplo, vamos a presentar ahorita mi pantalla de NetBeans. Como podemos darnos cuenta, la presentación de NetBeans, podemos ver la asociación de nodos, que sería, por ejemplo, lo siguiente. Bueno, como comentaba, estamos aquí en NetBeans con el proyecto de mi de este árbol. Bueno, por ejemplo, en primer lugar hicimos una actividad que se va a llamar, o una clase que se va a llamar árbol, después un package, después tres clases. Perdón, no es una clase, sino lo primero que tenemos que hacer es tener un proyecto. Después del proyecto hay que tenerlo un package, y después del package vamos a crear tres clases. La primera clase va a ser el árbol, que va a ser el nombre del package, el nombre de la clase, que se va a llamar árbol, y después vamos a ir programando lo siguiente. Vamos a decir que nodo y raíz. Bueno, vamos a publicar, a hacer lo de significar un árbol, con lo que significaría una raíz y un null, como recientemente lo vamos a ver. Y vamos a ver void, un dato público de void e insertar. Vamos a guardarlo en el int, en dato. Después de eso vamos a ir hacia nodo, más que nada, hacia la clase nodo. Como vemos aquí, sucesivamente vamos a poner sobre el tres clases, el nodo, tres datos del número entero, que se va a llamar datos protegidos. Y en ese, uno de los datos va a ser un número de dato entero, de que va a ser del dato, y después sucesivamente va a ser el nodo derecho y el nodo izquierdo. Como podemos darnos cuenta en este dado cuenta, va a ser que si el dato es izquierdo, va a igualar a null, y si el dato es derecho, va a igualar a null. Como podemos vernos a continuación en la clase main, podemos darnos cuenta sobre sus componentes. En este caso, lo que lleva este programa es una librería de Java, que se llama la librería scanner, que sería import java.utilescanner. En este caso, vamos a hacer una clase main para tener los métodos de nodo raíz y los métodos strings. Más que nada vamos a tener la librería scanner para igualar a lo que dicte el usuario. En este caso, por ejemplo, que int es un dato de tipo entero, va a ser igualado la opción a datos. Como podemos darnos cuenta, el programa de este caso es el system.out.print, que es el que imprime la pantalla para que interactúe el usuario. Es el "¿qué tal, usuario? ¿Cómo está tu día?". Y lo guardamos en strict día. Lo va a igualar a lo .next y lo va a poner un árbol. Después vamos a tener los siguientes cuentos, los siguientes números, que va a ser el system.in 2, 4, 5, 8, 10 veces para, para tener lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta que el árbol binario, lo que va a imprimir, que serían las opciones que debe ser realizar, ingresar, inorden, preorden y posorden. Posteriormente salir y system.in.print, para tener una opción más concreta. En este caso, de las opciones, lo voy a pasar a un dato, que sería switch. En este caso voy a darnos cuenta del método árbol y vamos a correrlos. En este método es por ejemplo, vamos a correr este programa que dice "¿qué tal, usuario?". Vamos a ponerle que sería bien. En este caso vamos a decir que las opciones a ingresar, vamos a ingresar unos datos, que serían estos datos de los demás.
En este caso vamos a hacer que vamos a hacer un in orden, y más que nada vamos a tener en cuenta los datos como tenemos, como puede ver en el video, eh, los datos ingresados. Puede ser los datos más lógicos para inordenar y todo eso. Como teníamos dando la explicación en la explicación de Word, el inorden y el preorden y el postorden significaría las siguientes acciones que estaría haciendo el programa, básicamente, que sería igualarlos al número. Pues en este caso voy a hablar efectivamente sobre lo que está haciendo el programa, que como vemos ya hizo bien y las siguientes cosas. En este caso, por ejemplo, como teníamos en claro, el preorden es antes, el inorden es en medio y el posorden después. Como tenemos dando cuenta, el último dato que nos arroja es lo siguiente, que el número 5 salir y nos da las gracias para tener el usuario, un poquito tener más a lo que es el árbol. Y vamos a ver a Word. Y sería lo siguiente, que serían las conclusiones. Las conclusiones es que los árboles son un conjunto de elementos llamados nodos. También se puede hacer la terminología relacionados para descubrir relaciones entre los nodos y un árbol. Más que nada es una implementación fácil entre una computadora y también los árboles binarios. Como tenemos en claro, los binarios tienen consta de dos, que se emplean a menudo de representaciones aritméticas, más que nada. Y tenemos una operación con dos operandos. Podemos tener en cuenta la representación como un árbol cuya raíz es el operador y sus subárboles son sus operandos. Y mayormente eso es el significado del programa, y tener en cuenta sobre el tema de inorden, preorden y posorden sobre el ámbito del árbol. Y como podemos observar, el esquema, más que nada, tener en cuenta sobre el tema. Y bueno, yo hasta aquí tengo para la exposición. Gracias.